Como es costumbre en este espacio, el doctor Juan Carlos va a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, él es Carlos Eduardo Álvarez Agudelo. Él tiene un máster en programación neurolingüística o PNL. Además, me va a permitir leer otras cosas porque veo que tiene estudios. Tiene un diplomado en habilidades directivas, tiene también estudios en filosofía y letras, estudios de ingeniería, química y otros pues que si quiere usted más adelante nos explica. Carlos Eduardo, muy buenas tardes, bienvenido a Cita Médica. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Lucis, otra vez. Y buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, Carlos Eduardo, felices de tenerte acá, un placer para nosotros. Yo quiero que inicialmente nos cuentes acerca de ti, cómo es que un filósofo termina siendo coterapeuta, y entiendo yo que trabajas con varios médicos, neurocirujanos, especialistas, médicos que han adelantado estudios en medicina alternativa, ayudándoles con la parte de psicoterapia y a establecer una coterapia con ellos. ¿Qué es la coterapia? Pues también. Claro, y háblanos de ti. Ok, hablar de uno pues es como lo más fácil porque está toda la información ahí. ¿Cómo llego yo a la PNL y cómo llego yo a ser coterapeuta con las herramientas que proporciona la programación neurolingüística? Es una historia que empieza en la Universidad Nacional cuando yo cursaba mis estudios de ingeniería química. Allí yo me encontré con que todos los textos que leíamos eran textos hechos por americanos, hechos por canadienses, hechos por personas foráneas a Colombia, y mi inquietud era, ¿por qué nosotros no producimos los textos? Porque tenemos que estudiar, tenemos que leer textos de otros lugares, no podemos hacer ciencia en Colombia. Empecé a indagar y me encontré con que el concepto de ciencia era muy pequeño en Colombia, y las personas que investigaban y hacían grandes logros terminaban pues cerrando sus centros de investigación, por desgracia lo que es con el doctor Patarroya. Tanto sufrió pues con una persona tan productiva y tan prolífica en sus investigaciones, cuánto sufrió pues con la investigación. Entonces, en ese momento yo empecé a perder la fe en la ciencia, y sobre todo en la ciencia en Colombia, aunque pues es muy buena, pero mi pensamiento iba hacia otro lugar, era hacia las humanidades. Y allí encontré una posibilidad de acercarme a la ciencia, y era en la pregunta: ¿cómo aprendemos? ¿Por qué aprendemos? ¿Y cómo funciona nuestro cerebro? En este proceso leí un libro muy hermoso de una señora que se llama Luz María Ibarra, que es una licenciada en filosofía mexicana. Ella también hizo un máster en PNL en México, y el libro se llama Aprende Mejor con Gimnasia Cerebral. Ese fue mi primer acercamiento a todo este trabajo. Cuando ella sacó este libro, pues fue un boom, y además de ser un bestseller en ventas, empezó la gente a usarlo y empezaron a obtener muy buenos resultados con el libro. Allí yo leí sobre una persona que se llamaba John Grinder, creador de la programación neurolingüística, y cómo pues nuestras neuronas afectaban nuestro comportamiento, cómo nosotros cuando instalábamos un circuito neuronal en nuestro cerebro, instalábamos una orden directa, como algo así como un programa de computador en donde uno ejecuta ciertos programas, y la orden directa es: vas a ser una persona saludable, vas a enfermarte, vas a aprender mejor, vas a ser un buen profesional, vas a ser un buen deportista, o al contrario. Cuando me encontré con eso, sentí mucho interés, y allí encontraba yo todos los descubrimientos y la revolución cerebral que se ha ido dando en estos 50 años, en los últimos 50 años, y terminé haciendo un curso, un seminario, con unos amigos que son un médico cirujano de acá de Manizales y una psicóloga clínica, que se llamaba Ser Excelente. Y uno piensa, bueno, ser excelente es motivación. Se imaginaba uno el mexicano que fue muy famoso por sus libros de motivación, Miguel Ángel Cornejo. Pero resulta que cuando yo llegué al Ser Excelente me encontré con algo diferente, y era una visión científica de cómo producir esos mensajes positivos, de cómo presentar toda esta clase
de motivaciones desde mi cerebro. Bueno, Carlos Eduardo, y para eso estamos hoy acá, para hablar de esas afirmaciones positivas para la gente y para que encuentren unas claves para estar saludables a través de las afirmaciones y las técnicas que tú nos vas a dar. Yo miro los servicios que tú prestas, están patrones de excelencia, aumento de la creatividad, excelencia para niños, terapias individuales, enseñas idiomas, salud y educación. A nosotros nos interesa la salud, entonces yo te quiero preguntar qué es la psiconeuroinmunología. ¿Qué significa? Bueno, nos pegamos un poquito a la letra. Psiconeuroinmunología sería el estudio de las relaciones entre nuestra mente y la parte fisiológica que controla nuestra salud, especialmente nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué digo especialmente el sistema inmunológico? Porque es el encargado de decirle a las enfermedades, entren o no, o salgan. Sí, es el que está ahí bloqueando la puerta de entrada de todas las enfermedades y sobre todo hacia las enfermedades infecciosas que son tan comunes hoy en día. Bueno, pero ya con este preámbulo, Carlos, hablando ya del origen de la enfermedad, ¿cómo se produce desde el punto de vista de la neuroinmunología la enfermedad? ¿Cómo se origina esa enfermedad? A ver, la persona desde que nace con una salud perfecta. Los seres humanos nacemos para estar aliviados. Con un ejemplo pequeño puedo mostrar esto. Un bebé, cuando tiene sus primeros meses, la forma de comunicarse es el llanto. Y a pesar de que él llora y llora y llora, nunca ustedes ven un bebé disfónico. Ay, el bebé amaneció disfónico. Está enfermito pues de disfonía, ¿no? Y un bebé, normalmente un bebé que es amamantado los primeros 6 meses de vida, no tiene que ir sino a controles al médico, porque recibe todo lo necesario, sus defensas están muy altas y ningún virus pues lo afecta generalmente. Esta salud perfecta con que nosotros nacemos empieza a cambiar a medida que vamos creciendo, por lo que llamamos en PNL instalando o mapas mentales. Nosotros construimos un circuito neuronal en donde aprendemos a enfermarnos, ya sea por una ganancia secundaria, ya sea porque nos lo transmitieron nuestros padres. Por ejemplo, ellos no querían ir a trabajar y entonces cuando estaban cansados de trabajar, muy estresados, su cuerpo aprendió a enfermarse un día y eso nos lo transmitieron a nosotros. Tenemos que enfermarnos para no ir a trabajar. ¿Pero uno es consciente de todo ese tipo de cosas o de pronto el inconsciente trabaja y se enferma y se programa para uno para enfermarse en ese sentido? No, si uno fuera consciente, yo creo pues que habría menos enfermitos visitándonos hoy en las clínicas, en los hospitales y sobre todo menos moda a la terapia, porque hoy en día hay otra enfermedad colectiva que es las ganas de ir al médico. A ver si te entiendo, desde la infancia, desde la temprana infancia, nosotros recibimos afirmaciones de nuestros padres, aprendemos conductas y aprendemos a enfermarnos. Entonces nos vamos programando a nosotros mismos para la enfermedad, es decir, que podría yo decir que la enfermedad tiene un origen mental. Sí, o en otros casos podríamos hablar de un desbalance entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo estoy comiendo y mi boca, yo pues ya quedé satisfecho, mi boca me dice, quiero más, pero mi estómago ya está bien. Yo obedezco a mi deseo de comer más, a lo que dice mi boca, pero mi estómago me dice, está bien. Cuando yo obedezco a lo que dice mi boca y sigo comiendo, ahí es donde empiezo a manejar un desequilibrio en mi salud y me enfermo. Algo parecido se los puedo contar con un ejemplo que de pronto algún día comentamos y es el del alcohólico. Yo tengo un tío, por ejemplo, que le gusta mucho el trago y él en su adolescencia llegó a un bar y se tomó un aguardiente. Era la primera vez que tomaba. Cuando se tomó ese aguardiente, pues se sintió rico, pero en el segundo aguardiente su cuerpo empezó a hacer algo que necesitaba. Mi tío es muy introvertido. Entonces su cuerpo, ¿qué empezó a hacer? Empezó a expresarse, empezó a contar, a hablar con los amigos, lo que no hacía cuando estaba en sano juicio. Él empieza a tomar y se da cuenta, su cerebro instala un circuito a nivel inconsciente. Inconsciente, claro. Inconsciente, en donde es esta relación.
alcohol igual a ser extrovertido.